danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno, fiel y misericordioso. Aleluya. Todo el mundo cante conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, oh, te adoramos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por sintonizarse con nosotros. Iglesia, les agradecemos que en este tiempo que estamos pasando así a través de las redes sociales que se están sintonizando a través de ello, les damos gracias por su sintonía.
Y en este momento vamos a dar inicio para haciendo una oración para alabar a nuestro Dios. Amén. Les voy a pedir que ahí donde están cierren sus ojos en reverencia a nuestro Dios y vamos a darle gracias. Bendito Padre Celestial, te agradecemos una vez más en este día domingo. Te damos gracias por habernos permitido llegar a este día, Señor, tan glorioso, de poder expresarte nuestra gratitud, Señor, a través de estos cánticos, a través de esta alabanza, Señor. Esperamos, Señor, que tú recibas nuestra alabanza como un olor fragante ahí dentro de nuestros hogares, Señor, dentro de los hogares de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están sintonizándose. Y cada uno, Señor, que se está sintonizando en este momento, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu fidelidad, Señor. Y en este momento queremos expresarte nuestra alabanza y nuestra adoración. Bendice a mis hermanos, Señor, que se puedan gozar así con nosotros en este momento tan especial. A ti es la honra y la gloria, Abba Padre. Amén, amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Te exaltamos, Jesús, quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, el Señor, no hay otro, todo honor, entregamos al único Dios. Sí, Señor. Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, el Señor, no hay otro, todo el honor, entregamos al único Dios, único Dios, poderoso. Exaltamos, Señor. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Hey!
eres digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre.
Muy buenos días les damos a todos, toda la congregación y a todos los pastores que nos están siguiendo. Quiero darles un saludo a todos aquellos pastores, hermanos y todas las personas que nos están siguiendo. Quiero darles un cordial saludo especialmente a nuestros hermanos pastores en Nicaragua, nuestro hermano Luis por allá en Nicaragua, en Tipitapa, nuestro hermano Giovanni en Costa Rica, nuestro hermano José Polanco por allá en El Salvador, nuestro hermano Fernando Proaños en Quito, Ecuador, nuestro hermano Daniel por allá en Israel. A cada uno, y si alguno se me ha pasado, a los hermanos de Caborca, Sonora, ¿verdad? Nuestros hermanos por allá en Chiapas, les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Y bueno, queremos iniciar con una oración, pero antes yo quiero que hagamos una confesión. Diga: confieso que el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para hacer cosas grandes y maravillosas. Confieso que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer cosas grandes y maravillosas. Vamos a hacer una oración así para iniciar en esta mañana con este mensaje que se va a titular La unción y la fe produce el milagro. La unción y la fe producen milagros. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que tus ojos permanezcan abiertos, Señor Dios, sobre nuestras naciones. Que tus ojos, Señor Dios amado, permanezcan abiertos sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor Dios, y que la unción de tu Santo Espíritu se derrame sobre la vida de cada uno, Señor. Que rompa cadenas, que libere, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor Dios amado, porque sabemos, Padre Santo, que tú nos has ungido con la unción del Santo para hacer cosas grandes y maravillosas. Y yo ruego que asimismo, Señor, se ha quitado todo temor de la vida de cada uno de tus hijos, para que asimismo tú los uses en ese poder para hacer cosas grandes y maravillosas y que tu nombre sea glorificado. Gracias, mi buen Dios, en Cristo Jesús. Así les animo, ¿verdad?, que nos sigan ustedes que están a través de Facebook siguiéndonos y YouTube. Les animo, ¿verdad?, que sigan siguiéndonos y recibiendo los mensajes y compartiéndolos con otras personas. Y si usted tiene alguna necesidad, le pedimos que también nos escriba ahí su necesidad, que nosotros estamos orando por todas las necesidades los martes a las 7 de la tarde y estamos los jueves reuniéndonos para también a las 7 de la tarde tener una prédica y tener enseñanza. Les animamos que nos sigan, ¿verdad? Y ahora abra su Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 20, vamos a darle lectura, capítulo 2, verso 20 hasta el 27, ahí donde casi finaliza el versículo. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Quiero hablarles en esta mañana acerca de la unción y la fe que producen milagros. Hay una conexión ahí, que eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? La conexión.
porque estuve hablando hace 2 domingos atrás, estuve hablando, ¿verdad?, acerca de la unción, cómo dejarte usar por la unción, cómo dejar fluir la unción, en otras palabras. Y hoy en día quiero continuar estos mensajes, ¿verdad?, acerca de la fe conectada con la unción. La unción se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que recibas en tu corazón. Porque Cristo significa unción o ungido. Eso es lo que significa Jesucristo. Los milagros que el Señor Jesucristo realizó, mire qué tremendo, solo fueron en las personas que se conectaron, diga conectarse, conectaron con Él por medio de la fe. Esto nos muestra las Escrituras que toda aquella persona que se conectó con Él por medio de la fe fueron las personas que recibieron el milagro en sus vidas. Si nosotros vamos un poquito más atrás y vemos, ¿verdad?, en el capítulo 8 de Mateo, en el verso 1, note esto. Me gustó mucho esto porque aquí vemos a un hombre enfermo, desahuciado por la sociedad, desahuciado por los médicos, expulsado del pueblo por su enfermedad. Vemos aquí en el capítulo 8 de Mateo, vamos a darle lectura del verso 1 al verso 3, que nos dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Verso 3, Jesús extendiendo la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante, nos dice, su lepra paró, desapareció. En el instante. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo fue que se produjo este milagro? Quiero decirte que Jesús, he estado hablando que Él dice, ¿verdad?, en Lucas, por ahí en el capítulo 4, verso 18, Jesús está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre de mí y me ha ungido, y nos enseña ahí la razón por la cual Él fue ungido, para qué labor fue ungido. Entonces Él habla allí acerca que está hablando de sanar enfermos, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los cautivos. Usted ve ahí Lucas capítulo 4 verso 18, puede leerlo en su casa. Y vemos, ¿verdad?, que aquí Jesús, por la unción, ahora viene y dice que cuando desciende del monte, cuando Él baja del monte, viene a Él mucha gente, esperando que Jesús bajara del monte, vienen a Él. Pero luego vemos, ¿verdad?, que allí aparece un leproso, una persona que estaba en una grande necesidad, que nosotros no tenemos entendimiento acerca de la lepra. Gracias a Dios por las medicinas, los médicos. Gracias a Dios por primeramente por su grande amor y misericordia, que Él anuló todos estos males que ya ahora nosotros pues no conocemos de lo que es la lepra de esa época, de ese tiempo. Pero yo puedo imaginar, ¿verdad?, a este hombre, un hombre que él ansiaba volver con la familia, volver a ser aceptado en la sociedad, volver él a llegar al templo. Yo creo que él anhelaba en su corazón poder venir con una ofrenda y presentarse al templo como lo hacían todos, pero él no podía a causa de esta enfermedad o a causa de esta lepra. Ahora vemos aquí cómo es que él recibe la sanidad. ¿Cómo recibe la sanidad? Conectándose, conectando él la fe con la unción que es Jesús. Por eso dice, él tenía la fe y le dice a Jesús: si quieres, tú puedes sanarme. Yo tengo fe, en otras palabras, yo tengo fe que tú puedes hacer esta obra en mí.
Ahora, Jesús al verlo y al ver, ¿verdad?, su fe de este hombre, que dice que se postró y le dijo: si tú quieres limpiarme, tú bien puedes, tienes el poder, yo creo. Y entonces Jesús, mirándolo, dice: claro que sí. Y se acerca a Jesús y lo toca. Poniendo la mano sobre de él, dice que la lepra desapareció. Fíjese qué tremendo. La conexión que surgió en la fe, o la fe en Cristo Jesús, y la unción que es Jesucristo, la unción de Él. Vemos cómo se unen, ¿verdad? Y hacen este milagro. Ahora, la razón que te estoy hablando es porque yo quiero que te conectes por medio de la fe en Cristo Jesús. Te conectes para que puedas recibir tú el milagro. ¿Qué es lo que tú estás esperando ahí donde tú te encuentras? ¿Qué es lo que tú estás orando a Dios que Dios haga para tu vida? ¿Qué es el milagro que tú quieres que el Señor haga? Bueno, conéctate con Él por medio de la fe, que el Señor va a hacer el milagro. Tu milagro, dile a tu hermano, tu milagro será hecho. Amén. Yo creo verdaderamente que cuando nosotros nos conectamos, y te lo digo por fe, esto te digo por fe, que por la fe podemos conectarnos. Yo estuve en silla de ruedas y para mí, de acuerdo a los médicos, tenían que hacerme ciertas cirugías para poder yo tener la fuerza en mis piernas y poder otra vez volver a la normalidad, de acuerdo a los médicos, de acuerdo a la ciencia. Pero mi fe en Cristo Jesús, en lo que Él ya hizo, deposité mi fe declarando la palabra. En medio de todo el dolor, en medio de todas mis fallas de mi cuerpo, yo declaraba la palabra. Y esa palabra se hizo realidad. Porque hoy en día, te puedo decir, han pasado los años, yo corro, yo hago todos los movimientos, salto, hago juego, ¿sí? Y verdaderamente esto veo que ha sido por la fe en Cristo Jesús. Ahora, tú fuiste escogido por Dios en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, para ser ungido. Tú fuiste escogido por Cristo Jesús, o escogido por Dios en Cristo Jesús para ser ungido. Y hoy es el tiempo oportuno que nosotros tenemos para soltar la unción. Hoy es el tiempo oportuno que tenemos nosotros para ver milagros. Para ello tenemos nosotros que conectarnos con Cristo Jesús por medio ahora de su santa palabra. Yo te animo, ¿verdad?, a que te conectes. Vamos a ver unos versículos más ahí en el capítulo 8 de Mateo. Vamos a ver allí lo que nos está hablando el verso 23 al 26. Lo que nos dice Mateo 8, 23 al 26, nos dice ahí: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Note esto. Ahora, aquí estamos viendo por qué dije que el Señor te escogió a ti para que tú fueras para que tú fueras esa persona que transmites, que llevas la unción. Jesús habla la escritura que reprendió a los discípulos.
le reprendió su falta de fe. ¿Por qué razón? Puedo decirte esto. ¿Cuándo es cuando se necesita, diríamos aquí, un milagro? ¿En qué tiempo necesitamos los milagros? ¿En qué tiempo es cuando necesitamos nosotros poner en acción la fe? Te voy a poner a pensar. ¿Es en los tiempos cuando todo va en una bonita bonanza? ¿O es en los tiempos cuando se levantan las grandes tempestades? Cuando somos casi arrastrados por las tormentas de la vida. ¿Sí? El dolor, la enfermedad, la escasez. Es cuando, te puedo decir que es cuando nosotros necesitamos la fe. No la necesitamos cuando todo va bien. ¿Para qué es necesario? Es como decir, si no hay sol y no hay lluvia, ¿para qué necesitaría yo un paraguas o una sombrilla? ¿Para qué la necesitaría? Si no hay sol ni tampoco hay lluvia. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros la fe cuando todo está bien? Pero sí la necesitamos, al igual que el paraguas, al igual que esa sombrilla, la necesitamos cuando hay lluvia y cuando hay sol. Así es la fe. Nosotros necesitamos la fe cuando todo esto se pone en contra de nosotros. Es cuando tenemos que hacer uso de esa fe. Jesús les dice a los discípulos, les está diciendo, ¿por qué es que ustedes están tan asustados? Les está diciendo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, aquí estaba diciendo Jesús, yo puedo creer que Él se puso a dormir, ¿verdad? Como brindándoles una oportunidad a ellos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ellos iban a hacer en un momento difícil de sus vidas? Y esa es mi pregunta, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar en un momento difícil de tu vida, en un momento difícil de tu casa, en un momento difícil de tu trabajo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Como estos hombres, solamente gritando al aire, clamando a quién? Aquí es donde debemos nosotros de reconocer que nosotros fuimos escogidos por Dios en Cristo Jesús y que la unción, es por eso fue que te estuve leyendo lo que dice ahí primera de Juan, el capítulo 2 verso 20, que te lo estuve leyendo, porque estamos viendo que dice que nosotros tenemos la unción. Cuando el Señor Jesucristo entró a nuestras vidas, cuando abrimos el corazón y que lo hicimos nuestro Rey, nuestro Señor y la máxima autoridad, ahí vemos que por medio de Jesucristo, ahora ya no es solo Jesucristo, sino que el Padre está también en nosotros. Ahora, en si nosotros creemos que el Señor Jesucristo y el Padre está en nosotros, entonces nosotros podemos obrar en esa unción, hablándole a las circunstancias. La Biblia dice que Jesús se levantó, primero les dice a ellos, ¿por qué estáis temerosos? Porque para mí, verdad que ellos estaban en un pánico, cansados ya. Tal vez el Señor dejó hasta el momento que ya ellos no pudieron más luchar contra las olas, contra los vientos. La barca casi se volcaba, pero Jesús estaba tranquilo. Ellos eran los que estaban preocupados, luchando. Quiero decirte, no luches con los problemas de tu casa, no luches con las enfermedades, no luches contra todo eso. Háblales en el nombre del Señor Jesucristo. Dile, cesa, ahora se vuelve bonanza en el nombre de Jesús. Tenemos que usar la unción. Y esto es por medio, vuelvo a decirte, de la fe en Cristo Jesús. Si tú has sido escogido por Jesucristo, tú has sido redimido de tu pecado y tú has sido llamado para ser un hijo de Dios, como dice la Escritura, tú tienes la unción. Ahora tenemos nosotros que usar esa unción, hablarle a los problemas.
La unción se necesita o la fe se ocupa cuando los momentos están difíciles en la vida de la persona, cuando hay peligros, cuando hay necesidades, cuando hay crisis. Es cuando nosotros tenemos que hablarle a ese problema en el nombre de Jesús. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Te voy a dar una anécdota. Se dice que hubo por allá en algún lugar del mundo una sequía muy fuerte, que no llovía y ya tenía años que no había cosechas. Estaban todos los campesinos muy preocupados y todo el pueblo, todo el país estaba muy preocupado, porque no tenían ya cosechas, el agua se estaba agotando. Convocaron ellos a todo el pueblo para salir a una montaña y orar todos para que lloviera. Escuche esto. Entre todos ellos una niña pidió a su papá que si ella podía ir con ellos. El papá al principio le dice: no, mi hija, es muy lejos la caminata hasta donde vamos a subir y son puros adultos, creo que tú no pudieras ir. La niña insiste y le dice: papá, yo quiero ir con ustedes. Le dice el papá: está bien. A través de la insistencia de la niña le dice: está bien, ve con nosotros. La niña corre y busca un overol que ella tenía, un uniforme de plástico que le cubría desde la cabeza, con su cierre, todo la cubría hasta abajo. La niña se lleva unas botas para la lluvia, para el lodo. Se lleva sus botas, las echa ella en una bolsa y se lleva ella aquello. El papá, cuando ya van caminando, le dice: mija, ¿qué es lo que traes ahí en esa bolsa? Le dice: papá, me traje mi uniforme que uso cuando llueve y mis botas para el lodo. El papá se sonríe y le dice: ¿para qué quieres eso si estamos en sequía? Le dice la niña: papá, tú dijiste que íbamos a ir a orar para que haya lluvia, ¿sí o no? Dijo el papá: claro que sí. Dijo: bueno, pues yo llevo mi uniforme y mis botas para no mojarme. Quiero decirte que esta niña nos es un ejemplo ella estaba uniendo su fe uniéndola a través de mostrar ella su uniforme, sus acciones, sus botas. Ella estaba uniendo la fe con la unción, porque ella sabía que al unirlos iba a haber lluvia. Ahora, nuestras acciones, a veces nosotros oramos, pero no damos ninguna acción de que nosotros estamos listos para recibir. Tenemos nosotros que mostrar esa acción de que estamos listos para recibir de lo que estás tú orando. ¿Estás listo tú para recibir lo que tú estás orando o por lo que tú estás orando? ¿O eres como todo el grupo que iban a orar, pero que no llevaban ninguna noción si iba a llover ese día, finalizando su oración o en medio de su oración o al iniciar su oración? Más sin en cambio, aquella niña mostró con sus acciones que ella esperaba una gran lluvia. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas que surja en tu casa? ¿Qué es la acción que tú estás mostrando? Vamos a ver acción, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poquito. Al igual es la unción y la fe, para nosotros usarla en tiempos de la necesidad. Así es, tenemos que usarla en tiempos de la necesidad. Dile a tu hermano: usa la unción que está en ti por Cristo Jesús. Usa la unción que está en ti por Cristo Jesús. A Dios sea la gloria. Gracias le doy a mi Padre porque Él nos ha ungido en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona de fe se conecta con la persona que está ministrando, que está predicando, cuando la persona de fe se conecta con esa persona, con el predicador, con el que está orando, se conecta, ahí es donde va a producirse milagros.
a través de esa conexión es donde se va a producir milagros por medio del Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Ahí nuevamente en el capítulo 8 de Mateo, en el verso 5 al verso 13, vamos a leer esto. Dice en el verso 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sano, o mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Luego dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, estoy dando, ¿verdad?, este pasaje de las Escrituras para enseñarte que dije yo en el principio que cuando la persona se une en fe con el predicador, con la persona que va a orar, con la persona que está ministrando, se une, no hay necesidad de que el ministro ponga las manos sobre las personas. No hay necesidad, porque el Espíritu es el que hace la obra. No estoy en contra de imponer las manos, no me malinterprete. Podemos imponer las manos de acuerdo a las Escrituras, pero estoy hablando, ¿verdad?, que hay momentos en los cuales cuando la persona, yo tengo esto, que le digo a la persona: si tú crees que Dios puede hacer el milagro en tu vida, pasa al frente. Inmediatamente que han pasado las personas al frente, el Señor me dice: no impongas tus manos, porque hoy me glorificaré en ellos. Y en ese momento el Señor me dice: solo diles que por su fe reciban. Y les digo: por tu fe eres sanado, por tu fe recibe, por tu fe ha sido hecho. Y quiero decirte que hay testimonios de personas que han recibido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Ahora, aquí la persona, claro, la persona que viene a Jesús, vemos que cuando vienes en esa fe, no hay necesidad, comprendamos esto, que se impongan las manos. Porque mucha gente depende de la imposición de las manos de las personas. Y creen que si no le imponen las manos, creen que si no los empujan para que caigan al piso, no van a recibir o no recibieron. No es así. Conéctate con el Señor por medio de la fe que tú tienes de que puedes recibir el milagro en Cristo Jesús. Conéctate y tú vas a ver que tu milagro va a ser hecho. Si tú te conectas conmigo en este momento donde tú estás, yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que el milagro va a ser hecho en tu vida. Y lo declaro en el nombre de Jesús, que antes que finalice esta semana, tu milagro será hecho. Así lo declaro en el nombre de Cristo. Ahora vemos este hombre, él conocía verdaderamente, por eso fue que Jesús se quedó maravillado. Yo dije: ¿por qué Jesús se quedó maravillado de este hombre? Porque este hombre conocía que solamente era por la conexión
vemos que él dijo y expresa, él dijo, yo soy también una persona que estoy bajo de autoridad y comprendo que cuando se me da una orden yo tengo que cumplirla. Pero también soy hombre que tengo soldados bajo mi autoridad y que no tengo ninguna desconfianza ni ninguna duda que si yo le doy la orden a uno de mis soldados, ve, él va. A otro le doy la orden, le digo, ven, y él viene. También tengo criados a mi disposición, bajo mi dominio, que le digo a este, haz eso y lo hace. A este, no lo hagas y no lo hace. Por eso fue que Jesús dijo, wow, qué tremendo. Vemos ahí cómo se estaba conectando, ¿verdad? Esa fe. No hay necesidad, Señor, de que tú entres bajo mi techo. En otras palabras, Señor, no te molestes, ni siquiera me toques, porque yo también creo en la unción que hay en ti. Y yo tengo fe que si tú hablas desde aquí la palabra, hasta el otro lado del mundo, se realiza lo que tú digas. Ahora, ¿tú crees verdaderamente en este poder? Ese es el poder de la unción. Que si tú crees que el Señor, alabado sea su nombre, tiene poder y dominio sobre todas las cosas del mundo, pues si tú crees eso, quiero decirte, ahí está el secreto. En el nombre del Señor Jesucristo, háblale a la tempestad. Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué estáis asustados? Hombres de poca fe, ¿no podías hablarle ustedes, no podían hablarle a los vientos que cesaran? A las olas que pararan. Ahora, yo creo que verdaderamente vienen tiempos en los cuales nosotros tenemos que comprender que el poder que se nos ha dado en Cristo Jesús es para que lo usemos en ese tiempo. Si hay un enfermo en tu casa, atrévete y pon las manos sobre él. Agarra aceite y dile, en el nombre del Señor Jesucristo yo te unjo y te pido que confieses tu pecado. Si hay algún pecado en tu vida, confiésalo. Y quiero decirte que si la persona lo hace de confesar su pecado y tú oras por él, ungiéndolo con aceite, no necesitas que el pastor esté allí. No necesitas que el evangelista, que el profeta, no necesitas. Tú lo que necesitas es la unción. La fe de creer en ese Cristo vivo resucitado, y pon las manos ahí y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Que esas son las maravillas. Por eso te dije, repite conmigo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos escogidos por Dios en Cristo Jesús para hacer maravillas, para hacer prodigios. Pero la cosa es que no hemos creído en la totalidad. Ahora yo quiero llevarte aquí más adelante. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra por medio de la fe, ¿verdad? De la fe de la persona. Cuando la fe de la persona se conecta con el predicador, se conecta, ¿verdad? Con la palabra, la gloria sea al Señor, aquí van a surgir cosas. Pero ¿qué pasa con las personas que no se conectan? ¿Qué pasa con las personas que no se conectan? Te puedo decir que ni el hombre más ungido del planeta Tierra puede hacer nada. Oh, dijo bien, pastor. Sí, dije que ni el hombre más ungido de sobre el planeta Tierra, si la persona no se conecta con esa persona por medio de la fe en Cristo Jesús, ni el más ungido sobre la tierra puede hacer algo. Es así. Ahora, me baso esto, ¿verdad?, en algunos pasajes de las Escrituras. Vamos a ver lo que pasó ahí en Mateo capítulo 13. Fíjese qué tremendo. Por eso me baso en estos versículos de las Escrituras para decirte que ni el hombre más ungido de sobre la tierra, cuando no hay fe, no puede hacerse nada. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer. Mira, la Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Tú quieres agradar a Dios, tienes que conectarte con Él por medio de la fe. Tienes que conectarte con la palabra por medio de la fe. Tienes que conectarte con el Espíritu por medio de la fe. Es imposible que tú puedas agradar a Dios si no hay fe. Ahora nos está hablando, ¿verdad? El capítulo 13
nos dice ahí en el verso 55 al 58, nos está hablando y dice esto, 55 hasta el 58. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Juan? Perdón, y Judas. Luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Verso 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. En otro pasaje dice, no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si mira usted que Jesús, con el poder del Espíritu Santo, vemos que dice que hacía milagros y prodigios donde quiera que se movía. Pero cuando llegó él, que estamos viendo que llega a Nazaret, estamos viendo que allí en Nazaret él no pudo hacer milagros. ¿Por qué razón? Porque no creían, no tenían fe. Y cuando no hay fe no se puede conectar. Por medio de la fe es como podemos conectarnos. Por eso es necesario que la persona que se acerca a Dios le crea que hay. En esto es donde vamos a ver el poder de Dios obrando a través de nuestras vidas. Para mí no es imposible. Yo puedo hablarte de testimonios de lo que ha surgido en el proceso de que he estado como pastor. Milagros que he mirado. Uno de los milagros que puedo decirte que el Señor me enseñó a leer. Tal vez ya notaste que no soy una persona, ¿verdad? Con mucho conocimiento para leer las escrituras, con mucha rapidez. ¿Por qué razón? Porque no tuve el privilegio que tú tuviste de ir a la escuela, de ser una persona educada. Yo no lo fui. Quiero decirte, a Dios sea la gloria, porque Él me vino llamando al ministerio y yo rehusaba a ese llamado. ¿Por qué razón? Porque en mí había esa inferioridad y todo eso que me venía deteniendo de que le sirviera al Señor. Pero cuando me conecté con Él, cuando acepté su llamado y le dije, Señor, si tú vas conmigo, yo lo hago. Si tú me respaldas, Señor, yo lo hago. Y me dijo el Señor, yo voy a estar contigo, no temas. Desde allí, cuando hubo esa conexión, quiero decirte, sí, yo seguí luchando, remando, ¿verdad? Hasta que paró la tempestad, seguí luchando en cuanto buscando mejorar, leer, procurar unir las frases para poder entender ciertos versículos, uniendo las frases como podía, lo hacía, hasta que me di cuenta que empecé ya a tener conocimiento, a juntar las frases. Entonces empecé a orar a Dios que me quitara lo tartamudo y empecé a buscar medios para así mismo perfeccionarme, porque había un deseo de servirle a mi Señor, porque ya me había conectado en que creí que Él me había llamado al ministerio, por lo cual a Dios sea la gloria. Esa es parte de mi testimonio. Y hoy en día estoy aquí compartiéndote no algo que yo no he conocido, sino te estoy compartiendo lo que he conocido. Por eso es que yo te animo que te conectes por medio de la fe en Jesucristo, que te conectes con esa palabra, con esa unción, te conectes con el Señor Jesucristo, te conectes con el Espíritu Santo para que así puedas ser tú una persona útil. No tengas temor, háblale a las circunstancias. Ahora vemos, ¿verdad?, que Jesús no puede hacer muchos milagros, y dice él, ahí expresa que no pudo hacer muchos milagros acerca de la incredulidad de aquellas personas.
También dijo una frase Jesucristo, dice, el que cree, ¿verdad? Jesús dijo, el que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees? Si tú crees, todo te será posible. Marcos en el capítulo 9, verso 23, vamos a dar lectura allí, nomás 2 versículos al verso 25. Dice esto, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Note estas palabras. Si tú puedes creer que tu esposa, tu esposo, tu hija, Dios puede hacer un milagro en ellos. Si tú puedes creer que Dios puede obrar en tu vida en este momento, bien, quiero decirte, para Dios no hay nada imposible. Dios puede obrar el milagro hoy mismo. Pero tú tienes que creer. A pesar de todo, mira, daba testimonio y les decía que yo ponía mis manos sobre mi rodilla, ponía mis manos sobre de mi espalda. Cuando arrastraba mis pies, levantándome de la silla de ruedas, caminaba arrastrando mis pies y deteniéndome en todo porque era un dolor horriblísimo lo que había padecido de un atropellamiento de vehículo. En ello, yo cuantas veces me venía el dolor y la desesperación que me sentía sudando, ponía la mano sobre mis rodillas y ponía mi mano sobre de mi espalda y le decía, en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro mi sanidad. Quiero decirte que muchas veces nosotros creemos a los médicos, y no tengo nada contra los médicos, creemos a los médicos y creemos nosotros que la medicina que ellos nos recetan es una medicina eficaz y está bien. Y nosotros nos disciplinamos, no estamos acostumbrados a tomar pastillas o tomar medicina porque hemos vivido una vida sana. Pero cuando enfermamos y nosotros vamos al médico y nos dice, tienes que tomarte esta medicina, a veces es por un cierto tiempo, a veces es por toda la vida. Y el doctor, el médico te dice, tienes que tomarte esta medicina cada 3 veces al día, cada 3 horas tienes que tomártela. Nosotros a veces hacemos hasta en un papel y ponemos ahí, o compramos ciertos recipientes y ponemos ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y le ponemos las pastillas o la medicina, la ponemos en este día y ponemos ahí, dividimos cada 3 horas y lo estamos haciendo así. ¿Por qué lo haces? Porque tú tienes fe en que esa pastilla o esa medicina va a haber mejoramiento en tu vida, ¿sí o no? Ahora, si tú tienes fe en ello, quiero decirte que el que formó las plantas y formó todo esto es Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea su santo nombre, que Él fue el que lo hizo y Él fue el que hizo a los médicos que te recetaron a ti esa medicina. Ahora, si tú crees en ellos, que Dios los hizo y les dio la sabiduría para hacerlo, ¿por qué no crees en el Dios omnipotente que le hizo todas las cosas? Por lo cual tenemos que disciplinarnos, creer nosotros, y cuántas veces sea posible enfrentar la tempestad, cuántas veces sea posible hablarle a la tempestad, cuántas veces sea posible enfrentarnos con el problema y hablarle al problema. Quiero decirte que un día tú le vas a ganar, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Jesús dijo, en mi nombre. Y estamos viendo, ¿verdad? Por eso es que Jesús aquí estaba hablando y dice que Jesucristo expresó y dice que a todo aquel que cree, lo que cree le será posible. Entonces vemos allí que para Cristo no hay nada imposible. Dile a tu hermano, para Cristo no hay nada imposible. Si puedes creer, el que cree todo le es posible. Dice, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ahí cuando él dijo, creo, ahí se unió. Escucha esto. Tú tienes que leer toda la historia para que puedas ver a lo que se está relacionando. Vemos que aquel hombre, aquel padre de familia ya había traído a este muchacho a los discípulos. Y vemos, ¿verdad?, lo que aconteció allí. Pero cuando Jesús viene,
El hombre le estaba hablando acerca de la situación de que había traído a su hijo, a los discípulos, y ellos no pudieron hacer nada. Y entonces el hombre le dice a Jesús: si tú puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo por mi hijo. Ahora estamos viendo aquí, cuando tú le dices a una persona, si tú puedes hacer algo, no hay seguridad en ti de que él puede. Porque si hubiera seguridad, tú no dirías si tú puedes hacer algo, sino que tú le dirías a la persona: yo lo traje porque tú puedes. ¿Sí o no? Ahora, en esto vemos que aquel hombre estaba, ¿verdad?, entre creer y no creer. Y por eso viene a Jesús y le dice: si tú puedes hacer algo por el muchacho. Jesús le dice: ¿cómo puede ser esto? Que si tú crees. Claro que yo creo, porque yo soy el ungido. Pero hay un problema, que tú no estás seguro. Así puedo decir que con estas palabras, no estás seguro. Tiene que haber seguridad en ti que yo puedo hacer las cosas. Entonces ahí el hombre cambió y le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. O sea, allí vemos, ¿verdad?, que él se conecta. Yo creo, dijo el hombre, yo creo. Vemos que primero se conecta, dijo yo creo, y luego dice ayuda en mi incredulidad. Y estamos viendo que entonces Jesús reprende a aquel espíritu. Vemos, ¿verdad?, que aquí cuando hay esa conexión, mira, a veces las cosas no te salen bien y no surgen milagros porque en ti no hay una conexión firme de fe. Pero cuando hay una conexión firme de fe, oh, la gloria sea al Señor, ahí es donde el milagro va a surgir. Por eso es que yo te animo, ¿verdad?, para que dejes al Señor obrar en tu vida. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no creen? Nada les es posible. Si Jesús dijo, está hablando el Señor Jesucristo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no creen? Nada les es posible porque no han creído. Por eso es que mucha gente es arrastrada. Estoy hablando tanto de las iglesias como fuera de las iglesias, son arrastradas por los ríos, son llevadas por las corrientes. Nunca ven un milagro en sus vidas, tienen años en el evangelio, nunca han ganado una alma para Cristo. Lo digo para vergüenza de muchos. No han ganado una alma para Jesucristo, porque ni siquiera se creen en ellos mismos que tienen la unción del Santo. Cuando nosotros creemos, oh, la gloria sea al Señor, es cuando vamos a hacer maravillas. Yo te animo a que hagas un cambio en este año 2020. Que tu vida se convierta en una vida de conexión con el Señor para hacer grandes obras y maravillas. Y entonces me escribes y me dices: Pastor Medina, el Señor me está usando poderosamente. Aleluya. Escuché su mensaje y me animó para que asimismo yo también poder conectarme con el Señor Jesucristo. Y ahora el Señor está haciendo maravillas con mi vida. A Dios sea la gloria. Ahora, aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús dijo, está hablando y dice que solo cuando te estoy hablando de conectarte con Jesús. Porque en el capítulo 15 de Juan, si nosotros vamos al capítulo 15, en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Quiero decirte que solamente conectado con el Señor Jesucristo es como podemos nosotros hacer grandes obras y maravillas. Fuera del Señor Jesucristo nada podéis hacer. Quiero en este día que te conectes con Él, para que asimismo puedas llevar mucho fruto. Cuando vemos que nos conectamos con Jesús, aquí es donde vamos a tener nosotros mucho fruto. Mi pregunta es,
¿cuántos de ustedes, cuántas almas, voy a decir, han ganado para Cristo? Yo sé verdaderamente que el Señor dice que solamente cuando estamos conectados con Él es cuando podemos llevar fruto. Dije, para vergüenza de muchos que llevan años en el Evangelio y que no han ganado una alma para Cristo. ¿Qué pasa? Fuera de Él nada podemos hacer. Pero si tú te conectas con Él, quiero decir que grandes cosas va el Señor a hacer a través de ti. Deja que el Señor te use. Este es el tiempo para conectarte con el Señor. Es la oportunidad que tú tienes hoy en día para conectarte con Él. Tú fuiste escogido o escogida. Quiero que lleves esto en tu corazón para ser una recipiente de la unción. Ser un portador de la unción de Jesús. Tú fuiste escogido. Tú fuiste escogida. Y yo quiero que eso se grabe en tu corazón. Tú que me estás viendo a través de Facebook o YouTube, tú estás siendo escogido. Yo sé que el Señor está tocando tu corazón para hacer un cambio en tu vida. Este es el tiempo de hacer un cambio para que cuando te presentes delante de Dios, quiero decirte, Dios sea glorificado, porque la Biblia nos dice que en esto es glorificado Dios, en que llevéis mucho fruto. Eso nos lo está hablando en el verso 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo te animo a que hagas un cambio. Y no hay una excusa, porque puedo decirte que yo puedo creer en todo mi corazón que en el tiempo de Jesús había mucha gente mucho más preparados que los discípulos, que los hombres discípulos que Jesús escogió eligió para que fueran sus discípulos. Yo puedo creer que en esa época había muchos más hombres preparados, mejor educados, con mejor carácter, ¿sí? Pero veo verdaderamente, y al ver las escrituras me pregunto y digo, entonces, ¿por qué fue que Jesús escogió a ellos? Si siendo verdaderamente que el carácter de Pedro era un carácter muy rápido, impulsivo, muy rápido de enojarse, de actuar. Vemos, ¿verdad? Ese carácter. ¿Y qué podemos decir del carácter de Juan y el carácter de Jacobo? Cuando nos hablan las escrituras de que ellos querían exterminar a toda una ciudad, la ciudad en fuego, fíjese qué tremendo, la ciudad de Samaria. ¿Por qué razón? Porque no los dejaron a ellos, no recibieron el mensaje, no los dejaron entrar ahí, que eso es lo que nos dice el libro de Lucas en el capítulo 9, en el verso 54. Cuando los discípulos se sintieron tan molestos, escuche esto, tan molestos rápidamente, ni Jesús sintió esa molestia tan fuerte en su corazón como lo sintieron ellos. Que rápidamente ellos voltearon y le dijeron al Señor Jesucristo, le dijeron, ¿quieres que oremos a Dios así como lo hizo Elías? Y que descienda fuego y consuma a todos estos moradores de aquí. Fíjense qué tremendo, qué carácter. Ahora vemos que todo esto, otra vez me pregunto, entonces, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor Jesucristo los escogió? ¿Sabes cuál fue la razón? Su obediencia, que ellos eran obedientes al Señor, y su atrevimiento, porque fueron personas atrevidas. Si tú miras las escrituras, y podemos citar varios pasajes de las escrituras, pero si tú miras el atrevimiento que tuvo Pedro cuando mira a Jesús caminar sobre las aguas, y cuando lo mira llegar, vemos que Pedro le habla a Jesús y le dice, Señor, si tú eres Jesús, voy a decirlo parafraseado, si tú eres Jesús, di que yo vaya a ti. Y Jesús inmediatamente le dice, ven.
Y vemos que en esa palabra de ven vemos la obediencia de Pedro. Era obediente, le dijo ven. Él no miró la profundidad de las aguas, él no miró la tempestad, no miró lo que podía acontecer en ese momento. Él simplemente obedeció y se atrevió. Sí, vemos el carácter, ¿verdad? Y vemos los defectos de Pedro, pero también vemos que era un hombre obediente y un hombre atrevido. Rápidamente él se le brinca de la barca y se va caminando sobre las aguas, porque era un hombre atrevido. Y eso es lo que Dios quiere: hombres y mujeres obedientes y atrevidos, para cuando el Señor les diga haz esto, vayan y lo hagan. Cuando el Señor les diga hagan aquello, vayan y lo hagan. Eso es lo que el Señor busca: hombres y mujeres atrevidos, obedientes y atrevidos. Ahora yo te animo, ¿verdad?, a que hagas en este día, tú le dejes al Señor Jesucristo que Él te use. No importa tus defectos, tú dile simplemente al Señor: Señor, úsame. No te pongas a ver, ¿verdad?, tu incapacidad. Tú solamente dile al Señor: úsame. Yo quiero que en este día los que son atrevidos y las personas que son obedientes a este llamado, yo sé que Dios los está llamando a varios ahorita. Y tú que me estás viendo y que no has hecho un cambio, o tú que ya hiciste un cambio y que no te has atrevido a obedecer a Dios y hacer las cosas grandes que Él quiere que tú hagas, atrévete. Primeramente, yo voy a llamar a aquellas personas que todavía no se han atrevido a abrir su corazón y dejar que Jesucristo reine en sus vidas. Y sé que me están viendo. Yo te pido que abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, porque estoy escuchando tu voz y no me he atrevido a hacer un cambio en mi vida. He tenido temor, he tenido desconfianza y, Señor, me he puesto en conclusiones y he estado confundido. Pero hoy en este día yo quiero atreverme a hacer un cambio. Y yo vengo a ti, Señor, porque sé que tú me estás hablando. Yo te acepto en mi corazón, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto como la máxima autoridad. Te acepto como mi Padre. Y te pido que tú me aceptes como hijo y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que tú envíes tu Santo Espíritu para que me dirija en esta tierra y poder hacer tu voluntad todos los días que yo permanezca aquí. Yo voy a hacer una oración por ti, ahí con tus ojitos cerrados. Padre Celestial, mira todas aquellas personas que en este momento sus corazones están siendo abiertos, Padre, a tu palabra. Y mira, Señor Dios, escucha la palabra de sus bocas, Señor, que están invocando el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Que asimismo lo están recibiendo como Señor y Salvador en sus vidas. Yo te pido en este momento, Señor Dios, que tú le recibas también como hijo por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús. Y que desde hoy día, Señor, se desate sobre de ellos la unción y que tu Santo Espíritu dirija sus pasos. Así oro, Señor, que ellos den mucho fruto. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Yo quiero hacer una oración por todas aquellas personas enfermas. Estoy sintiendo en mi corazón que hay personas enfermas. Yo sé que ahí está una persona en cama. Y yo quiero en este día orar por ti y declarar sobre ti la sanidad. Tú recibe por fe, conéctate y recibe. En el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro la sanidad sobre esta persona que está ahí en cama, que no se ha podido levantar, que sus piernas, su espalda, Señor, ha venido padeciendo de ella en el nombre de Jesucristo. Esa persona, Señor, que solamente se ha movido en silla de ruedas, ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, que ahora sus piernas se afirman, que ahora su rabadilla, su espalda, en el nombre de Jesús es sanada. Envío la palabra hasta donde Él está, porque yo sé que tú eres poderoso, mi Dios, eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y declaro, Señor Dios, por esta palabra,
que esta persona se levanta en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una persona que tiene un dolor en la parte derecha de su oído. Voy a pedirte que pongas tu dedo, ponlo así dentro de tu oído y mantén tu dedo ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo declaro por la fe de él, de ella, Señor, declaro que ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, su témpano es abierto en el nombre de Jesucristo, y toda infección que había habido en otra ocasión allí que había perjudicado su témpano, ahora se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro la sanidad. Yo declaro la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Hay unas personas que por un accidente tuvo en el pie izquierdo y ha estado arrastrando el tobillo, ha estado arrastrando de la pierna, de la rodilla para abajo. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que empieces a mover tu pie en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo hablo la sanidad sobre tu cuerpo. Hablo la sanidad allí en el nombre de Jesús sobre ese pie, y declaro por el poder de la palabra y por la fe tuya que el Señor te honra y que hoy día empieza a haber cambios sobre tu vida. Yo llamo en el nombre de Jesús cambios a tu vida, a tu casa, tu mujer que estaba sufriendo, tú que habías sido atormentada. Yo llamo cambios a tu casa en el nombre del Señor Jesucristo, y declaro en el nombre de Jesús que en esta semana empezará a producirse cambios en tu vida, y tú mirarás la mano de Dios empezando a obrar a tu favor. Recíbelo en el nombre de Cristo. A otros que estaban esperando, que estaban pasando por crisis económicas, yo llamo en el nombre de Jesús y recíbelo. Yo llamo en el nombre de Jesús. Yo llamo en el nombre de Jesús las bendiciones, finanzas, en el nombre de Jesucristo. Llamo en el nombre de Jesús que ahora empieza a cambiar el tiempo y empieza a haber un milagro en tu vida. Recíbelo, porque ahora declaro bonanza en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú escribas tu testimonio. Escribe tu testimonio y mándanoslo, porque yo sé que Dios está haciendo cosas grandes, y yo quiero ver y quiero escuchar de lo que Dios ha hecho en tu vida, para seguir orando en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo sé verdaderamente que hay una persona que le ha dado dolores en la parte de atrás del cerebro. En el nombre de Jesucristo quiero decirte, pon tu mano ahí atrás de tu cerebro en el nombre de Jesús, y tú recibe, y en este día el Señor va a hacer un milagro en tu vida, y hoy vas a descansar. Hoy cesa el dolor en el nombre de Jesús de ese cerebro que tanto habías padecido por mucho tiempo, esos dolores, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una persona que siente el pecho apretado, que siente muy apretado su pecho. Pon tu mano en el pecho en el nombre de Jesús. El Señor abra el pecho. El Señor quite toda presión del pecho, toda opresión en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús yo declaro a hoy paz y bonanza sobre tu casa, sobre tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Le doy las gracias y le doy la gloria a nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. El Señor, ahora estoy llamando a toda persona. El Señor te está llamando. Tú que estás escuchándome y que llevas tiempo en la iglesia, el Señor quiere usarte. No tengas temor. Deja que Dios te use. Abre tu corazón y déjalo que Él te use. No importa los defectos que tú tengas. Tú dirás, pero el pastor no sabe, o el predicador no sabe de lo que yo estoy pasando y de mi vida. Quiero decirte, no te conozco yo, pero hay uno en el cielo que sí te conoce, y Él te está hablando a través de mí, a través de la palabra te está hablando. Y te está diciendo que para Él no hay nada imposible, porque Él es el Dios que puede cambiar la tempestad en bonanza. Por lo cual abre tu corazón y dile: Señor Jesús, díceselo ahí: Señor Jesús, aquí estoy con todos mis defectos, Señor. Yo me postro delante de ti y te pido, Señor, que tú me uses, al igual que hiciste con tus discípulos, Señor, que asimismo yo me atrevo a obedecer a tu palabra, y me atrevo, Señor, a dar el paso en obediencia a ese llamado que tú me estás haciendo. Padre, porque yo deseo que tú te glorifiques, y yo quiero en mi corazón llevar mucho fruto, para que
en ese fruto tú seas glorificado en tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias y te doy la gloria. Amén. Así vamos a finalizar. Yo les animo a todos ustedes, ¿verdad?, que nos están siguiendo, que se atreva también a escribirnos y que nos mande allí su testimonio, y que comparta estos mensajes con sus amigos, con sus familiares. Compártelo, que uno de estos mensajes podrá hacer cambio en la vida de alguno de ellos. No solo te los comas, sino compártelos. Compartamos, este es el pan que debemos de compartir. Dice la Escritura que echemos el pan sobre las aguas, y hoy en día a través de estos medios de comunicación es como podemos nosotros echar el pan sobre las aguas, que a su tiempo volverá a nosotros, y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Escuchar respuesta de ti, escuchar los milagros que Dios hizo, ¿verdad?, en tu vida a través de tu fe en Cristo Jesús. El Señor te bendiga, y estaremos aquí el siguiente domingo a las 10 de la mañana con el estudio bíblico. A las 11 estaremos con la prédica, martes en la oración a las 7 de la tarde y los jueves con la enseñanza 7 de la tarde. La paz de Cristo sea contigo. Amén.